La Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de los cubanos. Algunos la conocen simplemente como la Caridad del Cobre o Cachita. Desde tiempos inmemorables, en cada hogar de Cuba se puede ver un cuadro o una reliquia con la imagen de la Virgencita. La imagen representa a la Virgen María Santísima con un niño Jesús en sus brazos y una cruz. La Virgen de la Caridad del Cobre es una advocación mariana que une a los cubanos como ninguna otra cosa parece ser capaz de hacerlo. Las diferencias políticas desaparecen ante ella, que es adorada con igual fervor en toda la isla, así como entre la comunidad exiliada en Miami, donde se ha erigido un templo para la patrona de Cuba. Es de resaltar que no solo los católicos la veneran, también lo hacen los practicantes de religiones afrocubanas, que en tiempos de la colonia decidieron identificar sus dioses con las imágenes del cristianismo para poder seguir practicando su fe. La imagen original fue encontrada en los mares al norte de Oriente hace ya más de 400 años. Se encuentra actualmente y se venera en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. La basílica es destino de la peregrinación de miles de creyentes que acuden diariamente a venerar la Virgen e implorar sus favores y bendiciones, especialmente el día 8 de septiembre, Día de la Patrona Cubana. Es inmensa la cantidad de personas que acuden desde todas partes de Cuba a rendirle homenaje. Hoy les daré un resumen de su historia y los misterios de su veneración. La tradición cuenta que en los primeros años del siglo XVII, 2 indígenas y un niño negro esclavo de aproximadamente 10 años salieron en busca de sal desde Barajagua a la bahía de Nipe. Los 2 indígenas se llamaban Juan de Hoyos y Rodrigo de Hoyos, y el niño Juan Moreno. Se les recuerda como los 3 Juanes. Estas 3 personas que trataban de encontrar sal solo pudieron llegar hasta la mitad de la bahía de Nipe, a Cayo Francés, donde acamparon para refugiarse de una tormenta que se avecinaba. Pasado el temporal, reanudaron su viaje rumbo a las salinas de la costa, pero de repente vieron venir un objeto blanco que flotaba sobre las olas y se les acercaba lentamente. Al principio creyeron que era un ave marina o ramas secas, pero aproximándose vieron que se trataba de una imagen de la Virgen María con el niño. La tabla en donde estaba la pequeña estatua tenía una inscripción que decía: «Yo soy la Virgen de la Caridad», y según se cuenta, a pesar de la tormenta y del movimiento de las olas, ni la imagen de la Virgen ni su ropa estaban mojadas. En el año 1687, el último testigo presencial, Juan Moreno, de 85 años de edad, daba testimonio de dicho acontecimiento así: «Estando una mañana la mar en calma, salieron de dicho Cayo Francés para la dicha salida antes de salir el sol, los dichos Juan y Rodrigo Hoyos y este declarante. Embarcados en una canoa y apartados de dicho Cayo Francés, vieron una cosa blanca sobre la espuma del agua, que no distinguieron lo que podía ser, y acercándose más, les pareció un pájaro y ramas secas. Dijeron dichos indios: parece una niña, y en estos discursos llegados, reconocieron y vieron la imagen de Nuestra Señora la Santísima Virgen, con un niño Jesús en los brazos sobre una tablilla pequeña, y en dicha tablilla unas letras grandes, las cuales leyó dicho Rodrigo de Hoyos, y decían: «Yo soy la Virgen de la Caridad». Siendo sus vestiduras de ropaje, se admiraron que no estaban mojadas, y en esto, llenos de gozo y alegría, cogieron solo 3 tercios de sal. Se vinieron para el hato de Barajagua. Después
Los tres volvieron a Barajawa y la estatua de la Virgen fue instalada en una ermita del lugar, pero la imagen desapareció una noche y reapareció en la mañana. El hecho se repitió 2 o 3 veces más, hasta que los pobladores pensaron que la Virgen quería cambiar de lugar y fue colocada en el altar mayor de la iglesia parroquial, en donde estuvo unos 3 años, pero también de allí desaparecía en algunas ocasiones. Cierto día, una niña llamada Apolonia subió hasta el cerro de las minas de cobre donde trabajaba su madre y vio la imagen de la Virgen de la Caridad en la cima. Los pobladores pensaron entonces que ella quería estar allí y tiempo después llevaron la estatua de la Santísima Virgen hasta su nuevo altar en ese lugar. En 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV pidiendo que proclamara patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. El 10 de mayo de 1916, el Papa Benedicto XV declara a la Virgen patrona de Cuba. El Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen. Es en la mañana del 20 de diciembre de 1936 cuando se realizó la coronación por el entonces obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Valentín Zubizarreta. La leyenda católica dice que 2 indios, Juan de Hoyos y Juan Moreno, junto a un negrito criollo, fueron a buscar sal a la bahía de Nipe, donde vieron algo que flotaba en el mar. Era una tabla sobre la que había una imagen de la Virgen tallada en madera que llevaba en el brazo izquierdo al niño Jesús y, en la mano derecha, una cruz de oro. La tabla tenía una inscripción que decía: «Yo soy la Virgen de la Caridad». Los indios llevaron la imagen al administrador de la mina de cobre de Barajawa, quien ordenó que se le hiciera una ermita. Los yorubas identificaron la Virgen con Ochun, porque esta oricha es la dueña del cobre y tenía fama de caritativa y misericordiosa. La imagen católica utilizó la imagen en cintas de raso para proteger a las parturientas en los embarazos. Ochun es también protectora de las parturientas. En un homenaje y reconocimiento al pueblo de Cuba, durante su visita a la isla en 1998, San Juan Pablo II coronó y bendijo la imagen de la patrona de Cuba durante la tercera misa que ofició en el país, celebrada en la Plaza Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba, el 24 de enero de 1998. El Papa llamó a no olvidar nunca los grandes acontecimientos relacionados con la caridad y recordó el lugar singular que en la misión de la Iglesia ocupa la Virgen María, de la cual el propio San Juan Pablo II era devoto. El Papa Francisco, en su visita a la isla caribeña en septiembre de 2015 y con motivo de la conmemoración de los 100 años de la consagración de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre o Cachita, como la conocen los cubanos, por parte del Papa Benedicto XV, decretó el Año Santo Excepcional de la Misericordia y regaló a la Virgen un ramo de flores de plata, los cuales descansan a los pies de la venerada imagen. En Miami, centro de buena parte de la comunidad cubana en el exilio, hay una ermita edificada con fondos recaudados por devotos isleños en recordación del templo cubano. En la actualidad, las personas que visitan el santuario en Santiago de Cuba suelen volver a sus hogares con diminutas piedras donde brilla el cobre de la mina. Se dice que quienes la poseen, tanto colocadas en vasos de agua como en bolsillos o bolsos, poseen una especial protección contra los males, pues resultan metafóricos guardianes de un futuro noble en lo personal y familiar. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal, y si disfrutaste este video, por favor dale a me gusta. Gracias.